Bueno, yo creo, Carlos, esperamos un minuto y si quieres vas comenzando y mientras Sí, tanto yo voy dando entrada a la gente, sí, yo estoy dando aquí a admitir a todos, pero como más se que nada quedan, por no hacer esperar a los que ya estéis conectados. Pero bueno, hemos tenido ese problema. Hola, buenos días. hola, Estamos escuchando, pero no tenemos acceso a cámara, ¿eh? Pero no estamos pasa viendo. nada, no pasa nada. Gracias. El problema ha sido que en la inmensa mayoría de la gente que está conectándose no nos ha confirmado la asistencia. Entonces, pero bueno, todo se soluciona. Sí, bueno, porque supongo que hay muchas empresas que han A reenviado mí la me pasa igual. convocatoria a más Bien, gente. Carlos, yo creo que si quieres puedes comenzar y yo voy dando entrada a la gente que se vaya conectando a medida que nos lo vayan pidiendo. Vale, sí. Vale, pues agradecería también un poco a toda la gente, ya que somos muchísimos, que os silenciéis, por favor, para evitar ruidos molestos y demás durante la presentación y además, bueno, luego obviamente pues daremos paso a preguntas y demás, ¿vale? No quiero tampoco que esto parezca un monólogo, con lo cual abriremos un poco el, el paso a las preguntas y demás. Dice alguien que no oye, no sé si será problema de su ordenador, porque entiendo que los demás sí que oyen, ¿no? Sí, 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 yo. los demás sí Sí, que sí, están se oyendo. oye, se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues daremos paso en algunos momentos a preguntas y demás para que no se queden ahí en simplemente un monólogo de lo que vaya a contaros, ¿vale? Voy a proceder a silenciar a todo el mundo primero, ¿vale? Con lo cual también te voy a silenciar a ti, José María, por Sí, si quieres no hay ningún hablar, problema. ¿vale? Adiós. Vale. Pues voy a compartir pantalla, dame un segundo. Vale, pues por favor me dice José María si lo ves bien. Entiendo que sí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Somos bastantes y bueno, intentaré hacerlo lo más proactivo posible y que podamos ver un poco también la plataforma, que yo creo que también interesa mucho saber el cómo hacer estas cosas, ¿no? Más allá de solamente las informaciones teóricas que os pueda dar de los, que también, que hablaremos de esto, ¿no? De lo que es necesario y lo que no y demás, y todo un poco quitar un poco de dudas, ¿no? De que podamos tener, porque claro, ahora surgen muchas dudas con todos estos temas de que nos van a obligar a usar esta documentación electrónica, ¿vale? Veremos el qué y por qué y cómo, ¿vale? Gracias, José María, por la organización y a CTM. De todas formas, si hay gente que se queda sin estar aquí, pues podéis decirle que tendremos más reuniones de estas, ¿vale? O sea, intentaremos hacer una periódicamente cada 2 o 3 semanas para poder llegar a la mayor gente posible y que se puedan resolver las mayores dudas que puedan surgir, ¿no? Sobre todos estos temas que se están comentando anteriormente. Muy bien. Desde Transfollow, bueno, presento un poco la empresa, aunque bueno, ya muchos de aquí, de hecho, hay muchos que ya nos conocen y nos han dicho que iban a estar aquí también hoy para enterarse un poco de todos los temas que hay a nivel de la Ley de Movilidad Sostenible y un poco de los productos, ¿no? que ofrecemos. Transfollow nacemos a partir de la documentación electrónica de transporte para el contrato internacional de transporte de mercancías por carretera, como ya sabéis, pues el llamado CMR o el electrónico, pues ICMR. ¿Ok? A partir de ahí, pues en Transfollow hemos desarrollado pues más documentación de transporte para poder soportar los distintos documentos de transporte de carretera para, pues en España, por ejemplo, la carta de porte, documento de control electrónico y demás.
Durante toda la presentación vais a ver que en la parte superior derecha hay un QR, ¿vale? En este QR, si lo leéis, vais a poder acceder a la página de STM, en la cual podéis registraros en Transfollow y para que también nosotros podamos saber que venís a partir de referenciados de STM, ¿vale? Y bueno, nosotros hemos desarrollado tanto la carta de porte electrónica, el documento de control electrónico, el ICMR y demás documentos electrónicos de transporte, como puede ser pues, el Lettre de Voiture de Francia, la Fahrschein en Alemania, distintos documentos en definitiva de forma electrónica en el transporte por carretera, ¿vale? Es decir, soportamos a todos. Ahora, a lo que también nos atañe un poco y la curiosidad, ¿no?, que nace de todo esto es la ley de movilidad sostenible. Si nos vamos a la ley de movilidad sostenible, que en concreto en la página 99, y os digo la página porque además ya sabéis que eso son como 300 páginas y realmente en esa página es donde se especifica en un parrafito muy pequeño, ¿no?, que el documento de control administrativo pasa a ser digital a partir de 10 meses posterior a la publicación de esta ley, ¿vale? Con lo cual estamos hablando por allá del 4 o 5 de octubre de este año, ¿vale? ¿Qué es lo que es obligatorio? El documento de control electrónico, el documento de control administrativo. No cambia nada a nivel de responsabilidades en la ley, ¿vale? Todo sigue exactamente igual de responsabilidades como en el papel, es decir, multas y demás que podamos tener es exactamente igual, ¿vale? Lo único que nos están obligando es a que sea digital este documento. Como ya sabéis, además este documento también puede ser reemplazado por la propia carta de aporte electrónica o el ICMR, siempre y cuando contenga todo lo que esté necesario para que sea un documento de control electrónico, ¿vale? Además de esto, pues se han hecho distintas cosas para inspección en carretera del propio documento electrónico y demás. ¿Por qué encontramos solamente este párrafo en la ley? ¿Vale? Para que entendáis un poco también el por qué. Porque en la ley esto ya estaba arreglado y normado desde hace muchos años, ¿vale? De hecho, no sé si me corrige José María, pero creo que como en 2013 o por ahí fue cuando ya se instauró todo esto. Por eso es que solamente vais a encontrar este párrafo en la ley, porque hace remisión a lo que ya existía. O sea, todo esto ya existía de cómo deben ser los documentos para que sean electrónicos, cómo debemos realizar esta documentación y demás, ¿vale? Es por eso que encontramos poca información en esta ley, porque lo único que hace es exigir la obligatoriedad de su uso. Pero esto ya estaba normado desde hace muchos años, el cómo hacerlo. De hecho, se han hecho cambios en la propia normativa para los temas de inspección en carretera, que veremos también durante la demostración del producto, el cómo hacerlo y demás. Pero bueno, pues obviamente al momento de que hablamos, aunque aquí vemos que pone ICMR, ¿vale? Pues tener en cuenta que obviamente pues, al final le hablamos de documentación electrónica de transporte, ¿vale? Tenemos reducción de costes y ahorros de tiempo, pues esto es algo que es así por el tema ya de digitalizar el propio documento, ¿vale? Porque no podemos comparar el papel simplemente con un documento digital, ahí no están las comparativas, sino que hay que hacer también comparaciones con los temas administrativos que nos vamos a ahorrar al realizar esta documentación y sobre todo aquí que nos estamos dirigiendo pues a empresas de transporte sobre todo, pues el tema también de la facturación, ¿no? La facturación puede reducirse en muchos días, ¿no? Para poder automatizarlo y que se haga automáticamente en cuanto tengamos esa prueba de entrega en destino, ¿no? Entonces esto también pues nos va a ayudar a todos estos temas de pues el flujo de caja, ¿no? Que al final es lo que también importa mucho, ¿no? En los tiempos que corren y para el transporte. Pues obviamente hay beneficios para el medio ambiente, mayor transparencia y eficacia, porque además todas estas normas y la documentación digital, tal como se exige, es al igual que lo que teníamos en otros, en el propio documento de papel, ¿no? Tenemos que entregar una copia a cada parte, pues es lo mismo, tenemos que darle acceso a todas las empresas que tengan rol en este transporte, es decir, que hayan participado. No se lo tenemos que dar manualmente nosotros, sino que ya Transfollow le va a hacer llegar a ellos una copia a todas las partes que que sean intervinientes en este transporte, ¿vale? Y ventajas para las autoridades, pues vendrá también en el futuro el tema del EFTI o EFTI, como queramos llamarle, que al final pues es una conjunción de datos de todas las plataformas y todos los temas de transporte, no solamente para la documentación contractual de transporte, sino también esto ya incluye todo, facturación y todas las modalidades de transporte, ¿vale? Pero esto ya vendrá de cara a 2029, 2027, ¿vale? Empezaréis a escuchar un poco más del EFTI
Y en España, pues tenemos el FTGate que tenemos en España, pues está haciendo, que es la plataforma simple, que es donde se van a y conectar todas las empresas. Esto es opcional, obviamente opcional en el tema de conectarse a la española, ¿vale? Podemos conectarnos a cualquier tipo de puerta de acceso en Europa y pues la ventaja de esto es que entre ellas ya todo van a estar en el mismo marco regulatorio, el mismo de acceso para el FT, es decir, podéis elegir a dónde conectaros. A partir de aquí, pues ya esto, pues al final tendrán más información, ¿no? Los gobiernos no tendremos que enviar a todas distintas plataformas, ni, es decir, se está trabajando más para conseguir esta interoperabilidad de todo, ¿no? En un mundo ideal, ¿vale? Obviamente para las autoridades es más sencillo ahora porque también con un QR simplemente pueden ellos inspeccionar el propio documento y el transporte y tenerlo ellos tienen una aplicación ya donde pueden leer estos QRs, pero tienes que estar dado de alta en el Ministerio como proveedor autorizado para que ellos puedan leer estos QRs y puedan acceder a la documentación, ¿vale? Porque como sabéis, los agentes de inspección tienen un intranet, no pueden acceder a cualquier tipo de repositorio, con lo cual tienes que estar dado de alta y obviamente pues de Transfollow lo estamos, ¿vale? No quiere decir que solamente los proveedores podamos estarlo, es decir, si tú eres una empresa que decide hacer tu propia documentación electrónica, también podrás darte de alta, ¿vale? Eso está abierto y está publicado ahí, se publicó en el BOE en el 2024, el cómo se hace todos estos temas de inspección en carretera con el QR y además pues algunas también especificaciones técnicas de cómo debe ser el documento, ¿vale? Porque aquí también es importante mencionar que no hablamos simplemente de un PDF, sino de la digitalización de los datos, que por consecuencia tiene como resultado el PDF, sí, pero ese PDF también tiene que cumplir con ciertas características técnicas para que pueda ser legal, ¿vale? Sin más, aquí os voy a hacer un poco de introducción del ecosistema de Transfollow, ¿vale? El ecosistema de Transfollow o lo que ofrecemos nosotros para solventar todo esto es pues lo que estáis viendo en pantalla. Por un lado tenemos el portal, que es lo que veis en la parte superior derecha, que esto pues es un sistema que tenemos para aquellas empresas que no tengan ya pues un sistema de gestión, un TMS o un WMS, un RP que no puedan integrar o porque son empresas pequeñas o porque no lo tengan. Pues tenemos un portal disponible para crear tus transportes y que puedas a partir de ahí expedir tu documentación digital de transporte, sea ICMR, sea carta de porte, sea documento de control o cualquiera de los documentos antes mencionados, ¿vale? Por el lado izquierdo tenemos el Transfollow Connect, que esto es la parte de integraciones con APIs de nuestro lado para que nos llegue la información desde vuestros sistemas, ¿vale? O sea, pues si tenéis ya, siempre solemos decir, a partir de unos 5.000 documentos anuales, pues ya es interesante integrarse, ¿no? Porque el tema de introducción manual en un portal, pues, o doble introducción de sistemas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, podéis integrar vuestros sistemas, pues sea RP, TMS, SAP, Dynamics, lo que sea, que ya se han integrado muchos clientes. Podéis integrarlo desde aquí con el Transfollow Connect y nos llegará toda la información y además, pues, no quiere decir que porque vayáis por el Transfollow Connect no vais a tener acceso a lo demás, ¿vale? Siempre el acceso va a ser para todo, los productos de Transfollow. Y lo que veis en la parte aquí inferior derecha, que dice Transfollow Drive, pues es cómo tenemos, las formas que tenemos de hacerlo llegar esto a los choferes, ¿vale? Transfollow Drive es una aplicación móvil que tenemos nosotros disponible tanto en la iOS, en la App Store de Apple, ¿no? O en la Google Play Store de Android, pues está disponible para descargar de forma gratuita, pero no es de obligado uso, ¿vale? Y que se entienda esto porque muchas veces pues decimos, oye, pero esto tiene que usar ahora el chofer o otra aplicación y esto, bueno, pues es si quiere, ¿vale? Tenemos múltiples formas de hacérselo llegar, pues como decía, por aplicación con usuario o con código de acceso. Hay formas también de hacerlo. Luego, si no se quiere usar la aplicación, se puede hacer llegar un simple enlace web para que el chofer pinche ahí y se le abra su navegador móvil en el móvil y puede hacer firmar de ahí la documentación y además poder compartir esto en carretera si tiene una inspección, ¿vale? ¿Qué más formas tenemos de hacerlo? Lo que veis aquí de los loguitos de WhatsApp, Viber o Telegram. Nosotros le llamamos Transfollow Messenger, ¿vale? Que es una especie de chatbot que lo va a guiar durante todo el proceso, además con las configuraciones o como yo lo haya parametrizado. Es decir, si yo en mi transporte decido que el chofer pues tiene que registrar el tiempo de llegada, hora de salida, tiempo de carga, inicio de carga, final de descarga, que haga una foto en la recogida, tal, todo este tipo de cosas que son parametrizables, que lo veremos también en el propio portal o cuando hagamos la demo, se puedan activar o desactivar y pues añadiré el flujo de trabajo para este chofer, ¿vale?
y esto puede ser soportado tanto en la aplicación como en lo de WhatsApp, como en lo de la web, ¿vale? Esto es un poco pues el ecosistema que tenemos de Transfolio, que con solo la adquisición de la documentación de transporte, pues ya se abre toda la posibilidad de acceso a todos estos productos, ¿vale? Que bueno, aquí es un poco de resumen también de los productos que os he mencionado, ¿no? El Trafolo Connect, la API, Trafolo Portal para digitalizar las operaciones o verlas, visualizarlas. El Drive, que es la aplicación, ¿no? Que os he mencionado antes. Y aquí tenemos en la parte izquierda la parte de Transfolio Messenger. De hecho, si queréis escanear este QR que viene aquí que dice Scan Me, ¿vale? Este QR os va a dar una demo interactiva de lo del WhatsApp que os he comentado antes del chatbot, ¿vale? Obviamente es una demo, ¿vale? Os va a enviar un mensaje como si se os asignara un transporte mediante WhatsApp y os va además ir pidiendo el propio chatbot lo que ese transporte pues de demo hemos marcado, ¿no? Entonces os doy unos segundos para que lo leáis, ¿vale? Por si queréis ir viendo la demo interactiva, pero ahora veremos de todas formas una demo más en detalle con todas las formas de acceso para el chofer y con más cosas, ¿vale? Voy a ir aquí preparando el teléfono móvil para que vayamos a la demo. Vale, voy a pasar a la siguiente slide y también os quiero enseñar aquí ahora un ejemplo, ¿no? De cómo se interactúan las operaciones, ¿no? Con el ecosistema de Transfolio que os he mencionado anteriormente. Como veis aquí, pues puede llegar la información a través del propio portal o de la plataforma de integración, ¿no? De Transfolio Connect, donde introduzco mi RP, para que pues mi oficina no tenga que salir de su propio sistema, sino que siga trabajando como habitualmente lo hace. Esa información llegaría al Transfolio Data Hub eh, y pues se puede compartir con los conductores a través de la aplicación, Transfolio Messenger, lo que os he mencionado anteriormente, y al cliente le puede llegar o se conecta o puede acceder al portal si así desea, o de todas formas le va a llegar una copia por correo electrónico de la documentación que hagamos, ¿vale? Dejo unos segundos más el QR, que parece que alguien no ha podido escanearlo. ¿Vale? De todas formas, ahora veremos la demo de cómo se ve todo esto, ¿vale? Y sí, si no puedes cambiar el idioma, bueno, es porque es una demo, seguramente que esté en inglés solamente, ¿eh? Pero obviamente cuando esto está disponible en 12 idiomas diferentes, se puede cambiar tanto el propio chatbot como el propio portal y todos los productos de Transfollow están disponibles tanto en 2 idiomas e incluso en el WhatsApp hay un soporte que tú puedes conversar, enviar mensajes desde oficina al chofer en tu idioma y se traducirán automáticamente al idioma que tenga configurado este chofer el teléfono, ¿vale? Los productos que veis en pantalla actualmente, pues esto también es un poco para ver cómo, un ejemplo, ¿no? De cómo se podría colaborar con los choferes independientemente del producto que se utilice, ¿vale? Se puede hibridar las soluciones, es decir, podéis usar para flota propia, por ejemplo, la aplicación móvil, que además también se puede integrar en aplicaciones de movilidad con las que ya contemos, ¿vale? Se puede hibridar las soluciones, es decir, usar la parte de WhatsApp conjuntamente con la propia aplicación o solamente lo de WhatsApp, ¿no? Lo que hemos visto antes. Preguntan, yo voy atendiendo preguntas, por tampoco aquí me dicen, por favor, el QR, a ver un segundo, pues lo vuelvo a compartir. ¿Vale? ¿Mandaréis grabación? Esto pues no lo sé, eso me tendrás que decir tú, José María, si van a mandar la grabación o bueno, la presentación sí seguro que la podéis tener, ¿vale? Yo la enviaré a José María para que las haga llegar a las diferentes delegaciones, ¿vale? Entonces voy a esperar aquí unos segundos. Y vamos como os decía, se puede hibridar todas las soluciones, así que no hay problema. Lo que decía también, pues esto es un poco la ilustración, ¿no? De un ejemplo de cómo se ahorra en transporte, ¿no? Porque al final la documentación, si la emitimos y tenemos pues un correo que nos llega, luego tenemos que imprimir el documento, escanearlo, archivarlo.
todo esto pues se calculan en todos estos días que se pueden ahorrar con la automatización del proceso, simplemente con la digitalización que lo tendremos en un día o mucho menos, ¿no? Con lo cual, pues el ahorro pues está ahí, ¿no? Esto pues obviamente es orientativo, pues dependiendo el nivel de digitalización que ya tenga mi empresa o en la propia operativa que tenga mi empresa, pues serán más o menos días, ¿no? Esto pues obviamente simplemente como ilustración, ¿no? Y no cogerlo al detalle como decir, oye, pues no, son 6 días para mí son 9, para otros será 1 o 2, no sé, esto ya depende de la operativa de cada empresa, ¿no? Ah, ah, ah. A ver, antes de pasar a la demo, porque creo que ya aquí he terminado con la presentación, ¿vale? Esto es lo que os comentaba, lo de los idiomas, bueno, con las direcciones con las que colaboramos. Y aquí tenéis mi contacto, aunque igualmente José María pues lo puede pasar. Entonces voy a responder un poco de preguntas, ¿vale? Antes de pasar, que pasemos a la demo ya de los propios productos, ¿vale? Entonces, vale, aquí tengo un poco de preguntas. Sí, la presentación la pasaré y vale, un viaje por cada reparto. Sí, esto también hay que entenderlo, que por ejemplo la documentación, la carta de porte y el CMR, los contratos de transporte, deben haber uno normalmente, nosotros siempre hacemos la relación o solemos decir para que se entienda, ¿no? NN, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo N lugares de recogida, N entregas, pues el mayor de las Ns es quien va a marcar la cantidad de documentos que necesito. Es decir, si yo tengo N destinos, que son 10 destinos o 12, como el ejemplo que están preguntando aquí, pues necesitaré 10 o 12 cartas de porte o SMRs. Eso es así. Y eso no es porque nosotros queramos vender más, que se entienda. Esto es porque tiene que ser así legalmente. O sea, necesitamos tener esa documentación. ¿Vale? Lo de cómo se vinculan las herramientas con los propios sistemas del cliente, pues como os decía, tenemos el Transfollow Connect que se puede vincular se puede integrar con los distintos sistemas de las empresas, ¿vale? Sin ningún problema, es una API. Ya os digo que es muy sencillo de integrar, dependiendo obviamente de la funcionalidad de las que queramos hacer uso, pues marcará la complejidad o no de esa integración que tengamos, ¿no? Sí, para las empresas que quieran trabajar carta de deporte es exactamente igual. Para nosotros es lo mismo. Lo único que tú vas a marcar si estás trabajando con carta de deporte, con solo un documento de control o con un ISMR, ¿vale? Sí, el contacto, bueno, y no os preocupéis que eso lo puede pasar CTM sin problema, ¿vale? ¿Se puede hacer ISMR con discreción comercial? No, eso es imposible. No se puede, no sé si te refieres a dejar de compartir información. Eso no es así porque además legalmente no se puede, ¿vale? O sea, lo que se dice legalmente es en el ICMR, tanto en el ICMR con la carta de porte, es que toda la información debe ser compartida con todos los intervinientes en el transporte, ¿vale? Eh, primera gestión, en este caso, no se puede integrar. Sí, claro, se puede integrar siempre desde el principio. O sea, se puede modificar, siempre se pueden hacer modificaciones, tanto, sobre todo a nivel de integración, ¿vale? O sea, modificaciones con sentido, es decir, no se abre la posibilidad de modificar todo el documento, pero es, por ejemplo, si tú ya has recogido, tú no vas a poder modificar, obviamente, el lugar de carga porque ya lo has recogido, pero sí puedes hacer actualizaciones del lugar de entrega, matrículas, actualizaciones de la propia mercancía, como pesos y demás, ¿vale? Entonces se puede actualizar. 38 países son los que están ratificados el protocolo ICMR, ¿vale? Tanto de la Unión Europea como, yo hablaría más de Europa, ¿vale? Porque hay países que hay que no están en la Unión Europea, pero también están ratificados y Reino Unido es uno de ellos, eso obviamente, ¿vale? Vale, desde octubre dejará de ser válido o habrá un periodo de convivencia. No, no, de hecho, o sea, la ley ya está publicada y por eso es que se ha dado estos 10 meses para transición, ¿vale? O sea, que en octubre ya no, en teoría ya no va a haber más retrasos, ¿vale? O sea, no penséis, y por eso también esto es muy importante puntualizar, ¿no? Porque muchas empresas también lo que estoy escuchando por ahí de opiniones, ¿no? Decir, no, es que esto será como lo de Verifactu, ¿no? Que lo retrasarán.
No, señores, porque esto está normado y tipificado y por eso también he hecho la introducción de que en la ley solamente hay un parrafito de esto. ¿Por qué? Porque esto ya lleva muchos años de cómo tiene que ser y cómo debe ser técnicamente toda la documentación cuando es electrónica, ¿vale? O sea, no penséis que esto no es como la de Verifactu porque había falta de información, se estaba haciendo durante el momento. Aquí esto ya está hecho hace muchos años, ¿vale? O sea, eh, esto lo más probable es que no haya más tiempo, ¿vale? Y hablamos siempre de documento de control electrónico. Obviamente lo que pasa es que las empresas, pues cuando ya hablan de esto, dicen, pues ya aprovecho y hago el ICMR o carta de porte electrónica, ¿no? No tiene sentido separar documentación. En el caso de nuestra empresa, hacemos un camión, 20 descargas, necesitamos 20 hojas. Sí, exactamente, necesitas 20. La ley solamente obliga correctamente, correcto, solamente a documentos, es decir, tránsitos nacionales, ¿vale? En España. Pero aquí sucede un problema o una casuística que se puede dar y es por eso que las empresas pues dicen, pues ya hago todo, ¿no? Porque si tú tienes un envío en el cual es internacional, que viene de, por ejemplo, imaginaros, París, Madrid, pero tienes parada en Barcelona, el trayecto Barcelona-Madrid tendrá que tener documento de control electrónico, ¿vale? Con lo cual, que si haces el ICMR, pues ya no necesitas estar pensando de que tengo que cambiar de documento y este tipo de cosas. Es decir, no hago el papel hasta Barcelona y luego de Barcelona hago electrónico hasta Madrid y estas cosas, sino que simplemente podría ser un ICMR total, ¿vale? Y bueno, voy a dejar ya de contestar un poco de preguntas, porque si no, aquí no vamos a quedar contestando preguntas, que somos muchísima gente. Y voy a pasar ya a la presentación del producto, ¿vale? Vamos un segundo que no sé si José María, tú quieras ir contestando alguna pregunta de las que vienen aquí mientras yo voy preparando esto. No, a mí hay una cosa que me gustaría decir antes de nada, que es que a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y si yo tengo un cliente, un cargador que me sigue pidiendo el papel o necesito el papel? Hay una cosa clara, si tú estás utilizando una plataforma como la de Transfollow, el documento lo tienes hecho, como lo podrías haber hecho manualmente o en una hoja de Excel o de otras formas. De forma que si en un momento dado alguien te pide el documento en papel, pues es simplemente dar a un botón e imprimirlo, ¿no? Lo uno no quita lo otro. Y por otra parte, los requisitos y las exigencias, al margen de que utilices el documento digital o otro documento, van a ser los mismos, no van a variar, ¿no? Aquí fundamentalmente lo que estamos hablando es de una herramienta que te permite digitalizar el documento y interactuar con él a través de cuando te lo piden en una inspección o cuando se lo tienes que mandar a tu cliente. Ujú. Vale, y por último quería aclarar también una de las preguntas, porque esto también siempre surgen estas dudas. ¿De quién es responsabilidad esto, no? Esto eh, depende. Si hablamos de responsabilidad en el problema de a quién pueden multar, ¿vale? Podría multar a ambos dos, o sea, tanto al cargador como al transportista. Es decir, os pongo un ejemplo. Si el transportista no ha introducido todas las matrículas intervinientes en el transporte, podría multar a la empresa de transporte. Si la información que viene en el documento del cargador no está perfecta, o sea, es errónea, o la mercancía es errónea, podrían multar al cargador, a la empresa cargador, ¿vale? Con lo Carlos, cual, esto de nuevo, ujú, lo que he dicho antes, no cambia nada de lo anterior. sí, sí, por eso, Simplemente da igual. Esto es una forma de hacerlo distinta a la anterior. Pero las responsabilidades y quién tiene que ocuparse de poner unos datos en el documento u otros son las mismas que exacto, existían antes de la digitalización. Eso no varía en absoluto. correcto, sí. Sí, pero quería aclarar esto porque a veces, muchas veces, no, pero esto me lo hace mi cargador, esto lo hago yo, esto quién lo hace, quién es responsabilidad. Bueno, oye, tiene que existir esta documentación, esto es así. El quien lo haga, pues eso ya lo arregla, lo tienes que ver tú con tu cliente o si quieres hacerlo tú y ofrecérselo al cliente como un valor añadido de vuestro servicio, eso ya depende, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a pasar ya aquí a la demo un poco del producto, ¿vale? Obviamente, obviar los datos y demás, lo que quiero que se vea es la funcionalidad, ¿vale? Esto es el portal que tenemos en Transfollow, ¿vale? Que este portal, obviamente, pues, como decía, os podéis registrar con el QR que os he compartido anteriormente, ¿vale? Estáis viendo, entiendo bien la pantalla, ¿no? Vale. Vale. Este portal, obviamente, pues ahora vamos a hacer una demo, hay que proveerle de datos y estas cosas, pero si tenemos la integración hecha, pues no tendré que venir aquí a hacer nada, ¿vale? No se tiene que introducir manualmente aquí nada. Todo lo que vais a ver aquí es integrable tanto con vuestros sistemas como aplicaciones de movilidad que ya tengáis, ¿vale? Si uso una aplicación de movilidad que yo tengo ya para mis choferes, tanto si es vuestra como externa, de hecho ya tenemos empresas con las que colaboramos y ya tienen la integración nuestra, ¿vale? Todo se puede integrar. em, ¿Vale? Y ahora al final, si queréis, también os vuelvo a compartir el QR para que os registréis como referenciados de CTM, ¿vale? Entonces, bueno, a este portal, como veis en la parte izquierda, pues tenemos unos roles de porte que podemos dar de alta remitente, destinatario, clientes, transportistas, como veis, subcontratistas, transitario, bueno, en definitiva, todos los roles que puedan tener acción en este transporte. Y aquí voy a repetirme muchas veces. Todo esto no hace falta que lo hagáis manualmente. Ahora, si no tenéis un sistema y tal, pues existe esto que os puede ayudar, ¿vale? Pero no es de obligado uso para que se haga manualmente desde aquí, ¿vale? Entonces, seguimos. Aquí pues daré de alta a los roles, como he comentado, daré de alta las ubicaciones de carga y descarga y tengo una sección de recursos donde puedo dar de alta a mis choferes, invitar a nuevos conductores o vehículos, ¿vale? Esto por simplemente dar de alta. Ahora os explicaré también un poco el cómo le llegaría esto al chofer, ¿vale? Puedo dar de alta aquí al chofer con nombre, apellido, número de teléfono y luego pues puedo elegir la solución móvil que voy a elegir para estos casos, ¿no? Puedo crearle una cuenta en Transfollow Drive o puedo invitarlo a la aplicación de mensajería o Transfollow Messenger que os he mencionado anteriormente, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Con un ejemplo. ¿Qué más tenemos aquí? Esto para poder firmar documentos desde aquí. Podemos tener acceso a los propios documentos de transporte, ¿vale? Uno por uno, como veis aquí, o a los portes o transporte como tal. Aquí podemos crear tanto transportes de A a B, ¿no? En un FTL, o sea, si tenemos carga completa, pues podemos tener A a B, o multicombinaciones, en el cual podemos tener distintas, ¿no? Recogidas y entregas unificadas en un solo transporte, ¿vale? Vuelvo a repetir, esto es integrable, no tengo que venir aquí a introducir nada manualmente, ¿vale? Una vez empezamos a crear el documento, pues se crea un borrador, ¿vale? Y aquí voy a elegir el tipo de documento de transporte que voy a expedir, sea ISMR, letra de Watu, carta de deporte, NACLADNI, la Shine, bueno, y tenemos muchos más que no están aquí en el portal, pero bueno, que por integración también se puede, ¿vale? En este caso vamos a hacer una carta de deporte, ¿vale? Para hacer el nivel nacional. Y bueno, como veis aquí, pues bueno, podemos introducir información del cliente, del transportista, obviamente pues obviar los datos, ¿vale? Que aquí vamos a hacer una demo simplemente. Código de acceso, ¿vale? Vamos a poner aquí CTM Webinar 1, por tener algo. Ahora os explico para qué sirve esto, ¿vale? Orden de transporte, pues aquí vamos a indicar un orden de transporte, vamos a poner CTM, el invento, ¿vale? Es para que veáis simplemente cómo aparece en el documento, ¿vale? Toda esta información, vuelvo a repetir, nos vendrá de vuestro sistema. Aquí, como veis, bueno, ciudad donde estoy expidiendo la documentación. Aquí tenemos una parte de las misiones que ahora entraremos. Ahora os explico esto. Y ya tenemos la posibilidad de adjuntar archivos o configurar la aplicación móvil. Antes de abrir lo de configuración móvil, porque esto es bastante configuración, podemos adjuntar cualquier tipo de archivo o documento PDF que queramos a esta propia carta de porte, ¿vale? Os pongo ejemplos, que es lo que suelen hacer los clientes, pues documentos de calidad que quiero que tenga el chofer, documento porque tengo pues instrucciones de entrada a una planta o a un almacén que me da mi cargador. Cualquier tipo de documentación que se os ocurra que se podría adjuntar, ¿vale? Al propio documento, ¿vale? De hecho, vamos a adjuntar aquí a ver si encuentro por aquí un PDF. Para digitalizarlo, porque es obligatorio en octubre. ¿Y eso dura mucho? Y por favor, silenciaros, que no sé si hay alguien creo que está. Bueno, voy a juntar mi foto, ¿vale? Para que veáis simplemente cómo se adjunta el documento y que veáis cómo aparecen también las fotos, ¿vale?
Entonces vamos a la sección de configuración móvil, que esto no os asustéis, que esto al final es cómo quiero que interactúe el chofer con este transporte, ¿vale? Esto se puede configurar a nivel de cuenta o a nivel de transporte en concreto. O discriminar, por ejemplo, si lo quiero hacer en mi integración, puedo discriminar por cliente. Es decir, pues para un cliente le pido una cosa, para otro otra, dependiendo de la operativa y demás. ¿Cómo quiero que interactúe? Pues si quiero que el chofer registre la hora de carga, descarga, hora de salida, si tiene que registrarse una horita de seguridad, transferir la mercancía a otro transportista, si hay una ubicación intermedia para recogida, para entrega, los métodos de firma que hay disponible. Como veis aquí, pues mediante código QR, mediante firma en pantalla, sin aprobación de la contraparte. Esto no es una firma, esto realmente está pensado si hacemos solamente un documento de control, porque con el documento de control no se necesitan firmas. Podemos tenerla como prueba de entrega o proof of delivery, pero no es de obligado uso que tengan firmas. Ahora, si hacemos una carta de porte que vale como documento control o un ISMR, ahí sí que necesitaremos firma, ¿vale? Con código de correo por correo electrónico, que esto es como si fuese un típico OTP, o sea, un código PIN que se facilita la contraparte por correo electrónico. También se puede hacer esto por WhatsApp, o sea, hay formas de hacerlo de otra forma. La contraparte facilita este código PIN al chofer, el chofer lo introduce y se da por firmado. Código de empresa, ¿vale? Si queremos que firme una empresa, que en la firma aparezca una firma como de empresa, no de una persona en concreto que está en el almacén, sino que pues la empresa tiene un QR que está enlazado a su cuenta para que se dé por firmado por la empresa o subiendo incluso una foto. Esto, por ejemplo, lo hemos introducido para que dé soporte a aquellas casuísticas, ¿no? En las que todavía el cliente me dice, no, porque yo lo quiero en papel y tal. Bueno, oye, pues le puedo hacer una foto a lo típico que nos dan muchas veces es el albarán, ¿no? Le puedo hacer una foto al albarán y queda como prueba de entrega ese albarán en recogida y en destino, pues hago una foto al albarán con el sello en destino, ¿vale? Todas estas firmas además van a guardar un geoposicionamiento sellado de tiempo del propio evento que se ha firmado, ¿vale? Luego pasamos al flujo de firma. Flujo de firma, pues bueno, aquí también es más de lo que quiero que haga el chofer. Si quiero que revise la mercancía, que revise pues si hay retornables, los sellos, las matrículas, direcciones, preferencias, temperaturas, limpieza. Aquí como veis hay una serie bastante genérica de personalización o parametrización dependiendo de lo que, esto es lo que yo siempre digo, no es lo que yo quiera, sino que supongo que será pues lo que la operativa me resulte o lo que a mí como empresa me resulte más interesante tener la trazabilidad de esa información y tener información de lo que vaya sucediendo en este transporte. Porque además siempre se puede, en la integración, se puede preparar un web service para que podáis recibir información desde Transfollow de lo que va sucediendo, tanto en eventos, observaciones que puedan haber, incidencias que puedan haber. Entonces yo puedo ir nutriendo también a mi sistema, ¿no? Y retroalimentar a mi sistema de la información de lo que vaya sucediendo en el transporte, ¿vale? Entonces esto también es bastante interesante. ¿Vale? Como también he mencionado antes, pues se puede hacer que le haga una foto en la recogida, una foto en la entrega. Bueno, vamos a quitar aquí cosas para que en la demo nos salga aquí muchas casuísticas, ¿vale? Bueno, y aquí ya más opciones también, esto ya por rizar el rizo, ¿no? Esto pues al final, esto es estudiarlo, se puede, normalmente las empresas lo que hacen es, mira, lo miro la primera vez, configuro mi cuenta de esa forma y ya todos mis transportes salen de esa forma. Y si tengo una casuística en concreto, pues la activo o desactivo para un transporte o un cliente en concreto, pues de una forma u otra, ¿vale? Y ya sin más vamos a ir a editar las misiones. Número de pedido, si lo tenemos, bueno, pues introducimos un número de pedido, información del remitente, lugar de recogida, fecha acordada, hora acordada si la tenemos, esto ya son cosas opcionales, pues si hay ventanas de tiempo, fecha prevista, hora prevista, información al destinatario, lugar de entrega, fecha acordada, lo mismo, ¿vale? Ventanas de tiempo y demás. Información de los vehículos, pues bueno, tendremos las matrículas que realizan el transporte, como además esto incluso se puede dejar vacío porque recordad que hemos activado que el chofer revise las matrículas, con lo cual el chofer podría añadir las matrículas si hay intercambio de matrículas o porque a lo mejor pues tenéis una matrícula al principio y ya habéis contratado y luego llega otra, ¿no? Se puede cambiar esto también en el momento. Si tenemos temperatura controlada, ¿no? Grados deseados, número de precinto, contenedores, bueno, en definitiva, tener en cuenta que esto tenemos que dejarlo de un marco muy genérico para poder cubrir cualquier tipo de casuística, ¿no? Mercancías, pues bueno, la descripción de la mercancía, embalaje, cantidad, peso, peso neto, estos ya son datos opcionales, valor comercial, commodity code.
¿Qué más soportamos? Si tenemos mercancía, si movemos mercancía peligrosa, pues también hay una sección para introducir número de Naciones Unidas, código de estación de túneles. Bueno, lo que hagáis mercancía peligrosa estaréis familiarizado con ellos, que además esto sella la carta de porte como carta de porte de mercancías peligrosas y demás. Referencias a nivel de línea de mercancía, pues podemos meter, si conocemos, ¿vale? El detalle de la mercancía, podemos introducir más datos aún a la propia línea de mercancía con pues etiquetas, valores que podamos dar. Como veis aquí hay dos, pero yo puedo seguir añadiendo y añadiendo. Es decir, puedo llegar al detalle del packing list si lo deseas, ¿vale? Esto es opcional, obviamente. Artículos retornables, pues recoger. Esto sí tenemos artículos retornables. Instrucciones de acuerdos especiales. Recordad que si hacemos una carta de porte electrónica en España, debemos al menos hacer referencia al precio del transporte, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos poner según tarifa, por ejemplo, 2026, presupuesto tal, por ejemplo, ¿vale? Instrucciones de o acuerdos especiales. Y ya por último, esto ya es por ir más allá. Si no nos es suficiente con la orden de transporte, el número de pedido y queremos introducir más datos para poder identificar este transporte, por ejemplo, aquí hemos puesto un número de albarán o puede ser un contrato, lo que sea, pues también tenemos esta información personalizada y a medida para añadir más referencias o datos que queramos que aparezcan en el documento o que podamos nosotros pues facilitar el poder encontrar este documento, ¿no? Voy respondiendo aquí, voy viendo aquí lo que me vais diciendo, ¿vale? Sí, todo lo que estoy haciendo aquí en este portal se puede integrar y puede ser integrado, con lo cual sería de forma automática. No tengo que hacer aquí nada manualmente, ¿vale? Entonces aquí vamos a ya simplemente expedir este documento. Vamos a confirmar, ¿vale? Aquí ya tenemos expedido el documento. Yo ya puedo visualizar este documento. Aquí va a salir el logo de Tepsa, de un cliente que estábamos haciendo una demo. Pero puede aquí salir pues el logo de la compañía que queráis, ¿vale? Información general, aquí como veis, pues bueno, número de pedido, la orden de transporte, el número de albarán, que es lo último que hemos introducido. Y aquí pues información de lo que hemos metido para este ejemplo, ¿no? Cargador, destinatario, lugar de origen, lugar de destino, transportista efectivo. Si hubiese transportistas sucesivos, aunque se pueden también añadir obviamente a posteriori, matrículas, naturaleza de la mercancía. Aquí tenemos el adjunto que he introducido, que es la foto, ¿no? Si yo pincho aquí, me aparece mi foto, ¿vale? De hecho, cuando son imágenes, se renderizan al final del documento, que lo vais a tener aquí, ¿vale? Las firmas, pues todavía no tenemos nada, porque esto está para recoger, ¿no? ¿Vale? Em, Cambios de vehículo y demás, como os he dicho, el transportista puede ir añadiéndolo, se pueden hacer cambios de transportista a transportista, ¿vale? Obviamente aquí en este webinar no os voy a detallar toda la funcionalidad, pues nos podemos quedar aquí 5 horas, pero sí se pueden hacer tanto cambio de matrícula, se puede hacer transferencia de transportista a transportista, se puede hacer dejar en ubicación intermedia y que se recoja en otra ubicación intermedia, es decir, pues los almacenes de consolidación que tengamos, si sigue la carga igual, exactamente igual hasta destino, pues puede firmar el chofer como que ha dejado, o sea, se hace una entrega parcial en esa ubicación intermedia y luego se hace una recogida en esa ubicación intermedia por otro chofer. Todo esto se firma también y se queda en el documento. Si tus clientes trabajan con otro sistema, actualmente todavía estamos trabajando con la Organización Mundial de Transportes, que es la IRU, que es la que marca el protocolo ICMR en la interoperabilidad entre proveedores, ¿vale? Esto no tendrás ningún problema si contratas a Transfollow o cualquier proveedor que sea certificado por la IRU. Em, a ver, voy respondiendo cosas, digo, para que no se queden así demasiadas preguntas. Sí, claro, podemos hacer demos personalizadas para vuestras casuísticas sin ningún problema. Luego os dejaré otra vez el QR de contacto de mi contacto, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y ahora os estoy haciendo obviamente una demo muy genérica, ¿vale? Entonces ahora, ¿esto cómo se lo hago llegar al chofer? Tenemos varias opciones. Tengo aquí en la parte izquierda un planificador en la que si yo ya me he creado pues mi chofer, puedo hacérselo llegar, ¿vale? O puedo compartirle por enlace web. Puedo crearle un usuario y contraseña de la aplicación. O puedo, no sé si recordáis, hemos introducido un código de acceso que hemos puesto aquí, CTM Webinar 1, ¿vale? Si yo le paso un enlace con este código de acceso, ¿vale? Perdón, que lo voy a pasar por aquí para que veáis lo simple que es. CTM Webinar 1, me parece que lo he puesto así. Si no, ahora me dirá si me he equivocado. Bueno, así no lo he puesto. CTM, vale, que lo he puesto dominio.
Uy, ahora sí. A ver, he puesto algo mal. Me está cogiendo en mayúsculas del rato. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Si yo os paso este enlace, de hecho, pues podréis ver que simplemente con pinchar en ese enlace vais a poder acceder a esto. Por favor, no lo firméis, que esto voy a firmarlo yo ahora paso a paso, ¿vale? Esto pues le podría llegar a un transportista y como veis, sin ningún tipo de necesidad de aplicación, sin nada, podría acceder al transporte. Puedo abrir el documento, ¿vale? Puedo compartir este documento en carretera, puedo enseñarle este QR a la Guardia Civil para si tengo una inspección en carretera y puedo firmar el propio documento para hacer la recogida. ¿Qué más tengo disponible? En el propio documento de transporte yo podré pasarle un documento de estado a mi cliente para que sin ningún tipo de registro ellos puedan seguir este transporte, ¿vale? Que lo voy a pasar también aquí en el chat. Si pincháis ahí, vais a ver pues un resumen de este documento, que es como decir, pues un enlace de seguimiento, ¿vale? Obviamente para ver los eventos que van sucediendo. Como vais a ver, vas a poder ver la carta de porte, vais a poder ver el documento, la mercancía, un poco resumen de lo que va sucediendo y aquí simplemente que está expedido, ¿vale? Obviamente ahora esto se va a ir complementando de información al igual que el propio documento, ¿vale? Pues ahora vamos a firmarlo desde aquí. Bueno, de hecho vamos a firmarlo desde el móvil, ¿vale? Si me voy a la aplicación de Transfollow, que como decía se puede descargar, como decía se puede hacer pues usuario y contraseña o puedo decir mediante código de acceso. Si yo o escaneo el QR o pongo aquí CTM Webinar 1, hemos puesto aquí un código sencillo, ¿vale? Pero normalmente esto es un token que por eso digo que normalmente se escanea un QR, ¿vale? Si vamos aquí, de hecho, como vais a ver, me ha creado también un token súper largo, ¿vale? Que normalmente pues es lo que por seguridad se recomienda, ¿vale? Pero bueno, si yo escaneo simplemente ese QR y voy allá a este transporte, como veis aquí, me pone para empezar. Si pincho aquí, tendré una misión de recogida, una misión de entrega. Y aquí ya simplemente es iniciar la misión de recogida y ya ir haciendo lo que le he marcado, ¿no? Le he dicho que registre la carga, comienzo de carga, final de descarga, iniciar el proceso de firma, ¿ok? Y aquí ya pues ya empezaré el proceso de firma. Recogida en el remitente, le hemos dicho que revise la mercancía, vamos a ver la siguiente, le hemos dicho que revise los vehículos, como decíamos, pues aquí podría el chofer añadir vehículos o editar, si por ejemplo la matrícula no es correcta, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Bueno, de hecho, ya que estoy aquí, bueno, voy a añadir una observación, ¿vale? Por ejemplo, yo como chofer puedo poner información, pues yo qué sé, pallet roto, imaginaros, ¿vale? Y voy a hacer una foto aquí con la cámara al ordenador, ¿eh? Para que veáis simplemente, ¿vale? Pues aquí ya tengo hecho la foto, vamos a darle a guardar y ya voy a firmar. Voy a decirle que firma mediante tecnología en pantalla, vamos a decirle que OK. Y aquí pues ya le dice pasa el teléfono al firmante, esto sería pues la contraparte, aquí vamos a poner remitente, por ejemplo, ¿vale? Siguiente, vamos a realizar la firma. El remitente pues tiene obviamente que revisar toda la información, aquí le muestro un resumen, puede abrir el propio documento, ¿vale? Que si yo pincho aquí pues me abrirá el PDF. Bueno, no vamos a abrirlo porque si no. Vamos a agregar observaciones si fuese el caso, si no vamos a realizar la firma, ¿vale? Vamos aquí a agregar una firma con una R, por ejemplo, de remitente, validamos, me resume el resumen de la firma con la observación que se ha hecho de palé roto, ¿vale? La ubicación exacta donde está sucediendo esto, que en este caso pues aparecerá mi casa, vamos a probar el transportista, y ahora ya firmaría el chofer, vamos a firmar aquí como chofer y validamos. Ya está completada la recogida y ahora pues ya simplemente tiene que iniciar la misión de entrega, ¿vale? No la voy a iniciar porque quiero firmarla con el navegador para que veáis la otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces aquí si yo actualizo esto,
vendré aquí y ya veré que está en curso, esto ya está en tránsito, vuelvo a abrir el documento. De hecho, si volvéis a pinchar o actualizáis el enlace que os pasé de seguimiento de estado, que es este, vais a ver que ya se ha hecho la recogida, vais a ver un poco aquí el resumen, la propia observación que se ha hecho, vale roto, puede acceder a la imagen, vamos a ver la imagen, es la foto que acabo de hacer, ¿no? Podemos ver quién ha ido registrando los eventos y qué es lo que ha hecho, ¿no? Las firmas y demás. Y veremos aquí un resumen. Si nos vamos ahora a ver el propio documento, ¿vale? Tendremos lo que hemos solicitado, que son, pues, la hora de inicio de carga, final de descarga. Tendremos más abajo, pues, los comentarios que se han hecho, ¿no? Vale roto, quién lo ha hecho, durante qué importancia tiene y durante qué momento lo ha hecho. Podemos pinchar en la foto para abrirlo otra vez. Si no, pues también las fotos, como os dije antes, van a ser renderizadas al final del documento. Aquí debajo tendremos las firmas, tanto de remitente como transportista, sellado de tiempo, de posicionamiento, las firmas, y aquí debajo, pues, renderizadas las fotos que se han hecho con, pues, la referencia a lo que se hace, ¿no? Pero ya sin más, ahora esto hay que firmarlo en la entrega. Si queréis, vamos a hacer la firma ahora con esto que teníamos de aquí, ¿no? Como veis, está en tránsito, toma más de lo mismo. Puede enseñárselo en carretera, puede firmar, tiene todo lo mismo, un resumen. Vamos a firmar. Vamos a firmar la entrega. Sí, No sé quién está hablando. Si os podéis silenciar, por favor. Vale. Y aquí más de lo mismo. Como veis en el navegador, te va a mostrar exactamente igual como si lo haríamos en el móvil, ¿vale? Resumen de la mercancía para poder cambiarlo. Por ejemplo, vamos a poner aquí que en vez de un palet han sido dos, por ejemplo, ¿eh? Para que veáis simplemente cómo queda esto plasmado. Vamos a poner 200 kilos, vamos a guardar. Siguiente. Vehículo, más de lo mismo. Siguiente. Ahora firmaría el destinatario. Se pueden añadir observaciones también desde aquí. Es lo mismo que veíamos en la aplicación, pero esto desde el navegador web, ¿vale? Vamos a poner aquí chofer. Vamos a firmar. Y ya estaría. Como veis, porte entregado, abrir documento. Y podemos aquí visualizar el documento. Es lo mismo que teníamos antes, pero aquí, por ejemplo, para que he cambiado el palet y las cajas para que veáis cómo queda aquí, ¿no? Me va a guardar en el documento que a la expedición había uno y luego se ha cambiado a dos, ¿no? El peso que había a la expedición también y sobre lo que se ha cambiado. Esto también queda registrado en todos los eventos, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero aquí veremos pues ya las firmas en destino, como veis, bueno, cambia el tamaño y tal porque lo he hecho en el navegador, pero al final recogen la misma información y tenemos ya esto entregado, ¿vale? En este momento yo ya puedo incluso preparar mis sistemas para de forma automática empiece la facturación del transporte porque ya tengo la prueba de entrega de este documento. Si utilizo el enlace de estado que os he pasado antes, también pues tendremos ya todo entregado aquí. Y los eventos e incidencias, e incluso pues te va a decir que la mercancía ha sido actualizada. Todo esto se puede requerir a nivel de integración y para ver también todos los eventos y tener esa trazabilidad de todos los eventos que hayan sucedido, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer? Como decía, esto hemos visto por aplicación móvil, hemos visto por navegador web y también podríamos hacerlo por WhatsApp, ¿vale? Pero como por WhatsApp ya entiendo que habéis visto lo en la presentación, ¿no? El QR que os he enseñado antes, ¿vale? Que os lo puedo dejar otra vez aquí un poco más de tiempo, este de ScanMe, ¿vale? Para que veáis cómo funcionaría, porque normalmente en las demos que hacemos a los clientes, pues hacemos para que vosotros lo hagáis desde WhatsApp y demás, y haya pues eh, que sea más, em, pues que tengáis más acción vosotros, pero bueno, aquí es que somos 200, si no, pues nos podemos morir aquí, ¿vale? Pero bueno, podéis ver en la demo cómo funcionaría lo de a través de WhatsApp, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas tenía? Bueno, os voy a dejar aquí, mientras voy respondiendo preguntas, os voy a dejar el enlace, el QR para mi contacto, ¿vale? Por si queréis contactar. Por favor, siempre decirnos que venís a través de la CTM. Y pues empiezo aquí. Utilizo Albarán en vez de carta de porte con todos los datos del transporte. ¿Nuestro Albarán será compatible con su aplicación? Bueno, una cosa, si estás haciendo un Albarán, realmente le llamas Albarán, pero es una carta de porte, entonces no es un Albarán. Aquí lo que también hay la mala costumbre, ¿no? De usar el Albarán, que el Albarán realmente es un documento comercial entre clientes.
El transportista, entiendo lo que decís, porque muchas veces el transportista nos hacemos de mensajeros de ese albarán, ¿no? Y nos piden el albarán sellado. Lo que podría hacer es usar, por ejemplo, lo que os he mencionado antes. Podría adjuntar ese albarán que me exige mi cliente que venga sellado, podría adjuntarlo con una foto en destino cuando esté sellado en el propio documento y va a quedar como esta prueba de transferencia con el albarán sellado, ¿vale? Y esto pues responde también a la siguiente pregunta de Itziar de si el cliente te exige sello, pues obvio. Si te exige el sello sobre el albarán, pues podéis seguir usándolo así, ¿vale? Simplemente lo digitalizo y lo tengo en el propio documento con el propio sello, ¿vale? Nosotros también tenemos el soporte para sellado digital, pero entiendo que si te exigen sello manual, pues eso no se va a quitar, ¿vale? Pero podéis hacer una foto al documento sellado, ¿vale? Para que quede plasmado en el propio documento digitalizado, de tal forma que tú te digitalizas y pues le sigues dando el gusto a tu cliente de tener todavía su sellito, ¿vale? Aunque sean malas costumbres, ya digo que muchas veces cuando ya se empieza a utilizar esto, pues ya tiran por la calle en medio y dicen, pues yo también me gusta y quiero hacerlo también, ¿sí, no? Si se modifica el documento, no, el documento no puede ser modificado bajo ningún concepto. De hecho, el documento, nosotros garantizamos que no puede haber modificación. Si tú te coges una foto de este documento y lo quieres modificar, eso ya no es un documento válido, ¿vale? El documento tiene que ser un documento PDFA con todas las firmas, con certificado y demás, ¿vale? O sea, no puede ser modificado. Si el CMR lo crea el cargador, ¿cómo podemos modificar los transportistas? Esto puede suceder, eso no hay ningún problema. Nosotros tenemos roles de delegación, o sea, tu cargador puede crearte un documento simple con información básica y que tú como operador o transportista o transitario puedas añadir información a esto con esa delegación del documento, ¿vale? O pueden delegar el propio documento, aunque lo genere él, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Igual que al revés, ¿eh? Si lo generáis vosotros y se lo dais al cargador para que ellos implementen, pues, yo qué sé, por ejemplo, lo que no se suele tener, ¿no? Muchas veces, pues, no tenemos datos de la mercancía, pues le puedo dar acceso, delegar acceso al cargador para que ellos introduzcan esos datos, ya sea por integración o por el portal o como se decida. Vale. Aquí hay una pregunta muy interesante que me voy a parar en el tema de las firmas, ¿vale? Porque aquí se habla mucho del tema de las firmas que tienen que ser electrónicamente avanzadas. Eso es verdad y no, ¿vale? Os explico. Y esto siempre yo lo digo así a todo el mundo y soy muy transparente. Esto podéis verlo en el BOE y podéis verlo en el ICMR, en el convenio ICMR a nivel internacional que existe. Porque hay mucha gente que está hablando de firma IAIDAS avanzada, por lo que tiene que ser un proveedor autorizado por IAIDAS de la Comisión Europea. Bueno, eso es totalmente falso, ¿vale? Eso no es así. Lo que sí es verdad es que tanto en la ley a nivel nacional como internacional, sí que sé lo que se explica y las características que tiene que tener esta firma, lo que han hecho, si me preguntas, es han copiado lo que viene en electrónica avanzada y AIDAS, ¿vale? Y lo han puesto ahí. Si a mí me preguntas, yo hubiese puesto IAIDAS avanzada y ya está, y te quitas de rollos, porque estas IAIDAS además son actualizadas cada cierto tiempo, ¿vale? Em, no tiene que ser así, pero tiene que cumplir con la regulación. Si te quieres hacer más sencillo, pues IAIDAS o con lo que te especifica en la ley, ¿vale? Entonces, sí que se puede hacer un símil a la firma electrónica avanzada IAIDAS, pero no es necesario que todos los proveedores estén autorizados o sean proveedor de, ¿cómo le llaman? Proveedor Trusted Provider Service, ¿no? De IAIDAS o proveedor de confianza IAIDAS, como muchos están diciendo, ¿vale? O sea, de hecho, tener cuidado porque además es por eso que muchas veces te van a cuantificar el tema de el coste por firma de documentación y luego en IAIDAS hay muchas especificaciones técnicas que hay que tener cuidado porque muchas veces, aunque te pongan el sellito de IAIDAS, no te están certificando la firma, sino solamente el sellado de tiempo. Esto es un mundo, ¿vale? Lo de las firmas electrónicas y hay que hacer las indagaciones pertinentes y legalmente ya os lo digo desde ya. No me creáis a mí, leer el BOE, que ahí viene especificado, y tanto el convenio ICMR viene especificado cómo deben ser las firmas y no se habla nada de IAIDA, ¿vale? Por eso os digo transparentemente, no me creáis a mí, leerlo en la ley que ya viene perfectamente y es lo que os estoy contando, ¿vale? Dice, ¿cuándo entra en vigor el ICMR a nivel internacional? Vale, a nivel internacional el ICMR se está englobando en el contexto de EFTI, ¿vale?
Para 2027 los proveedores de software que van a conectarse a EFTI deben certificarse. Para 2029 no hay una fecha exacta, ¿vale? Y esto lo digo transparentemente, no hay una fecha exacta de obligatoriedad de ICMR, pero sí se habla en la Comisión Europea, se habla se está barajando 2029 para hacer la revisión de obligatoriedad de esta documentación, no solamente el ICMR, de muchos documentos más a nivel electrónico, ¿vale? Pero bueno, aquí en España pues ya somos los pioneros y hemos dado un paso adelante en el tema de la digitalización, para bien o para mal, ¿no? Esto al final es así. Em, Solo se puede firmar, muchas empresas ponen su sello. No, hay muchos tipos de firma, como os he mencionado antes, se puede, en vez de un sello, puede ir un sello digital, puede ir mediante QR de empresa, para, como lo que he mencionado antes, para que vaya firmado como que firma la compañía y no una persona en concreto. Cuando hablamos de firmas, hay variedad de formas de hacerlo, ¿vale? No llevemos siempre, porque siempre nos hacemos una idea equivocada de firma del garabato, ¿no? Esto no es así, ¿vale? Puede haber mucho más formas de firmar, ¿no? Em, si el origen de porte es Francia, permite crear un CMR con origen Francia, ¿tendría que ir acompañado de CMR en papel por la parte de la ruta de Francia? No, no, en Francia es totalmente legal llevar un CMR a nivel electrónico. Son 38 países, como decía, en los cuales se puede llevar ICMR o documento electrónico de transporte internacional. Enviar grabado por correo, bueno, eso entiendo que quería ser algo de CTM que os tendrá que responder. Nuestra empresa es Ente la de transporte complementario. No utilizamos carta de porte, sino Albarán. ¿Es compatible nuestro Albarán con sistema de carta de porte? Tened mucho cuidado, porque los albaranes no es un documento de transporte válido eh, para transporte. No es un contrato de transporte, ¿eh? Esto, tener mucho cuidado. El albarán muchas veces es equivocadamente usado como documento de transporte, pero lo que sí puede ser válido es como documento de control, es decir, para inspección en carretera, si contiene todos los datos, porque lo que os decía, el documento de control, de hecho, no hay una estructura de cómo tiene que ser, pero sí que se especifica los datos que tienen que haber. Si en el Albarán tú tienes todos los datos que tiene que haber en ese documento de control, no hay problema, porque si tienes una inspección en carretera, no te pueden multar. Pero para un transporte que tú puedas cobrar, necesitas el contrato de transporte, que es la carta de porte. La carta de porte nunca es un albarán, ¿vale? Eso también tener mucho cuidado. Si solo tenemos documento digital, no hay opción de sello. Sellado digital, sí, pero esto más de lo mismo. Es lo mismo que me decía con la firma. La firma nos imaginamos siempre el garabato. Un sellado digital es un token que se especializa así. O sea, el sellado, no entendáis que siempre es una imagen con el sellito este que estampan en el documento, ¿vale? Sellado, hay distintos documentos de sello digital también, ¿vale? Nuestro sistema, si saca directamente la carta de porte, es compatible con Transfollow. Depende de tu sistema. Nosotros colaboramos con muchos sistemas ya que están integrados con Transfollow. Habría que ver en la casuística concreto. Si vuestro sistema es uno independiente y es vuestro, pues simplemente habría que conectarlo con lo de Transfollow Connect que os mencionaba anteriormente para que podáis integrarlo con Transfollow. Aquí hay dos vertientes. En algunos casos vosotros vais a integrar para crear documentación y otros casos vais a integrar simplemente para lectura, ¿no? Podéis tener esta doble integración. ¿Por qué? Porque si tu cargador ya te integra, o sea, ya te hace el documento, por ejemplo, pues ya solamente me integro para leer y yo no gasto, es decir, yo no pago. Es decir, ¿vale? O sea, no pagas nada a Transfollow porque eso ya lo ha pagado tu cargador porque lo ha emitido él, ¿vale? Entonces aquí también ten en cuenta esto. Somos empresa de transporte, cargamos agricultores particulares, lo podéis hacer vosotros el documento perfectamente, no hay problema. Eh, claro, la firma de transbordo se puede hacer, claro, podéis firmar el documento por esas dos transportistas para que quede plasmado y quede en el documento que ha habido ese traspaso de mercancía, ¿vale? Se puede hacer para, pues, yo qué sé, incluso por si hay cambio de cabeza tractora, este tipo de cosas, se pueden firmar entre choferes para que queden plasmados en el documento. Esto ya es algo más operacional, ¿no? Pero sí se puede hacer, sí. Por eso pueden haber incluso, hay documentos que tenemos que pueden haber 15 firmas. Por lo general, en un documento de carga completa hay 4, ¿no? Que es remitente, transportista, destinatario, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos cambios, si tenemos ubicaciones intermedias, pues estas firmas pueden crecer, ¿no? Sí, me podéis contactar por correo o me podéis llamar sin problema.
Con el QR este creo que os salen todos mis datos de contacto y mi número de teléfono también. Vale, medias de coste. Mira, pues ya que habéis tocado, no me gusta decir mucho el tema de costes porque nuestros costes varían mucho, pero sí os voy a dar una horquilla amplia, ¿vale? Nuestros costes se inician para una integración, hablamos siempre de integración. Todo lo que habéis visto está incluido en este coste, 40 céntimos por documento a 10 céntimos. O sea, esto va a depender del volumen que tengáis. Por ejemplo, aquí me hacen una pregunta más en concreto de 10.000 documentos, ¿vale? Para 10.000 documentos, te lo digo de memoria, tendría que verlo exactamente, pero me parece que son 38 céntimos, por ahí, por documento, con todo incluido, ¿vale? No se cobra da igual cuántos choferes vais a tener, da igual cuántos usuarios, es por documento de transporte y da igual también los documentos adjuntos que vayan en ese documento de transporte, ¿vale? ¿Desde cuándo será obligatorio en España y en la Unión el ICMR? Bueno, creo que esto ya lo he contestado más o menos, ¿no? El ICMR no hay todavía un horizonte de obligatoriedad, pero sí se habla de por allá para 2029. Pero documentación en España a nivel nacional sí que ya va a ser obligatorio en octubre de este año. Sí. Llevar una carta de porte en papel no va a ser válida en ningún caso, aunque se tenga también el ICMR. No he entendido muy bien la pregunta. A ver, si tú haces transporte nacional y tienes un ICMR o una carta de porte electrónica, no tienes ningún problema, porque lo que te van a exigir es el documento de control electrónico, ¿vale? Si tú enseñas esta carta de porte en papel como documento de control, necesitarás que sea electrónico también, ¿vale? Porque el documento de control no puede estar en papel. Suiza sí, está dentro de los 38 países. Vale. De todas formas, esta información de los países o si queréis, quedo pendiente yo de enviarle también a CTM para que os pase BOEs, os pase convenio ICMR y os pase listado de países de la UNC, de la ONU, donde viene el tema de todos los países que están ratificados, ¿vale? Esto es lo que siempre, lo que he mencionado antes, ¿no? Que me dicen, si tenía entendido que si el Albarán tenía todos los datos del transporte, sería carta de porte. Entonces no es así, no. El Albarán te podrá servir como documento de control administrativo, eso sí, te puede servir para control en carretera, pero no es un contrato de transporte, ¿vale? Eh, Muchos de mis clientes trabajan con Hispatec, seguramente lo harán con ellos. En vuestro sistema, Hispatec, no lo sé. Bueno, ya creo que aquí ya cada caso lo podríamos ver más en detalle por caso, ¿vale? Portugal, sí, integración y consultoría. Nosotros cobramos lo que os he mencionado en esta horquilla de precios, cogerlo con pinzas, obviamente habrá que ver pero el precio es el que es, ¿no? Os he dicho, no hay más, ¿eh? Luego siempre hay una cuota de conexión que se cobre solamente el primer año, ¿vale? No es un coste recurrente y no hay más costes. Precio estimado que tendría la integración con un sistema de ERP, pues esto ya, esto no soy yo que os pueda decir, esto tendrá que preguntárselo o cotizarlo con tu proveedor de software, porque aquí yo no puedo mojarme en esto. Esto, cada uno tiene sus costes y cada uno. Para programa de gestión Mastersoft, en este caso entiendo que ellos lo tienen que presupuestar el coste del servicio. No. Nosotros, por ejemplo, para cada uno de por ejemplo, Mastersoft entiendo que es, bueno, Master Informática que se llama antiguamente, otras 2000, ¿no? Son partners nuestros. Para cada tipo de partner que tenemos diferentes formas de trabajar. Unas son distribuidores y otros no. En este caso, Master no es distribuidor, con lo cual el contrato se hace directamente con Transfollow. Ellos os van a comercializar un módulo para activaros en la integración y ya está, ¿vale? Luego tenemos empresas que sí son distribuidoras y os pueden también comercializar los documentos directamente sin que paséis por nosotros. Em, si nosotros lo hacemos en transporte internacional, cargamos en España para Alemania. ¿Estamos obligados al ICMR? No. Ahí puedes hacerlo en papel si tú no tienes ninguna parada entre origen-destino España, ¿vale? ¿Me podrías decir si cubre el caso? Poníamos un ejemplo, París, Madrid, Barcelona. De un viaje internacional sería en todo caso CMR. ¿O por qué unes un viaje con CMR? En este caso, ¿por qué cubres un documento de control, por ejemplo? Sí, porque en el caso de que tú tengas un almacén de consolidación, por ejemplo, ¿no? París, Madrid, Barcelona, entre Madrid y Barcelona, ya no te es válido para ese control en carretera entre Madrid y Barcelona. El CMR en papel te va a ser válido París-Madrid, no París.
o sea, te puede ser válido entre París-Barcelona en la totalidad, ¿vale? Pero como documento de inspección en carretera vas a necesitar origen Madrid, destino Barcelona, ¿vale? Porque estás pasando por territorio nacional con origen y destino nacionales. Sí. A ver, bueno, dirección tiene que haber siempre. Eso no. A ver, otra cosa es que puedas poner, pues, yo qué sé, sin número o kilómetro tal, eso se puede poner, ¿vale? Pero los albaranes, como os he dicho, puede valer para documento de control e inspección en carretera, pero no es una carta de porte, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si quieres, José María, también añadir más cosas a lo que Sí, estoy respondiendo, que yo Carlos, voy aquí respondiendo y respondiendo y no, respondiendo, pero si no, no. te voy a dejar seguir respondiendo. Ahora te voy a hacer yo alguna pregunta también. Un poco dependiendo del perfil de empresa, porque a veces cuando ves una presentación de esta y algunos conocéis muy bien el entramado, pues no os sorprende, ¿no? Pero claro, la capacidad de documentación y de funcionalidades que tiene la plataforma de Trasfollow excede en la documentación que te exige un documento de control, como antes ha dicho Carlos, ¿no? Pero eso todo va en función de tus necesidades y lo que quieras meter como aplicaciones adicionales. Entonces, la pregunta es, para aquellas empresas pequeñas o incluso autónomos, que en principio les puede suponer un mundo esto, entiendo, Carlos, que lo que tenemos es la funcionalidad que también le entras a través de la página web. Ujú. Bueno, primero os comento que dentro de CTM, de la página web, tenéis un enlace a Transfollow donde podéis conectaros y para entrar en contacto también con ellos. Incluso hay una herramienta para estas pequeñas empresas o empresas que no necesitan una integración más amplia de lo que significa el documento de control, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, voy a dejar aquí el QR que tenéis en la parte superior derecha, es el que os va a llevar a esa página web de STM que menciona José María ahora. Y claro, aquí tener en cuenta que esto, pues hemos hecho una demo simplemente para que veáis muy en grandes rasgos espera que voy a compartir. Vale. En la parte superior derecha tenéis el QR, ¿vale? Para meter en la página de STM y registraros. Eh, es muy a grandes rasgos, pues obviamente si soy una empresa pequeña de un camión, dos, de hecho ya tenemos muchos que lo usan así, lo puedo usar esto como mi sistema de gestión de transportes para poder crear además mi propio documento de control sin ningún problema, ¿vale? Si soy una empresa que ya tiene un sistema, pues obviamente se puede integrar y hacer uso de toda la funcionalidad desde nuestro sistema, sin tener que salir del mismo, ¿no? Y pues no Y sé si tienes luego, algo. en referencia a esto, creo que el funcionamiento era el siguiente, ¿no? Tú eres una empresa pequeña, no tienes ese volumen de viajes tan grande que puede tener una empresa grande y tú lo que haces es comprar un paquete de créditos o comprar los créditos a goteo, ¿no? De forma que al final no te supone la necesidad de comprometerte con 10.000 créditos, ¿no, Carlos? Sí, a ver, aquí pues es como lo que yo mencionaba antes, o sea, además que ya vuelvo a recordar, los precios de Transfollow aproximadamente van de 40 céntimos a 12 céntimos, ponle, o 10, ¿vale? Dependiendo del volumen, obviamente, de 10 céntimos estamos hablando de volúmenes muy grandes, ¿no? Pero pues te incluye todo lo que hemos dicho, no se te va a cobrar por choferes, no se te va a cobrar por integraciones de más sistemas, podría moverse en esa horquilla, ¿no? de precios del documento, independientemente de lo que tengáis adjuntos. Y la plataforma, tener en cuenta también de que es una plataforma agnóstica, o sea, no necesitamos tener a todos los intervinientes en el transporte que contraten Transfollow, ¿vale? Si tú decides contratar Transfollow, a tu cliente le puede llegar una copia por correo y él no tiene por qué registrarse en Transfollow ni tan siquiera saber de no saber nada de Transfollow. O sea, simplemente van a recibir una copia del propio documento digital sin necesidad que estén dentro de Transfollow, ¿vale? Luego, a su vez, también estáis trabajando, se está trabajando también a nivel europeo y también en España Ujú. a la interconexión entre distintas plataformas para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Sí, en el futuro lo que vamos a hacer es estamos trabajando a través de la IRU, ¿no? De la Organización Mundial de Transporte, para
o internacional de transporte, como queramos llamarlo, para la interoperabilidad entre los proveedores, ¿vale? Es decir, que va a dar igual si contratas Transfollow u otra competencia de Transfollow, que todos los datos van a estar ahí, ¿vale? Pero tienen que estar certificados previamente por la IRU, ¿vale? Y tienes que estarte pues mirando de quiénes son los que están certificados o no. Y luego hay otra cosa que yo creo que es interesante ya desde el punto de vista de por qué trabajamos nosotros también con Trustfollow, es porque la capacidad de ir integrando nuevas funcionalidades, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años empezó con una cosa muy básica y a raíz de las necesidades que habéis ido presentando las propias empresas, pues ha ido trabajando sobre ellas y la herramienta ha ido creciendo en cuestión de funcionalidades que yo creo que al Mm. final, pues aparte de un documento control, es una herramienta de gestión muy importante, ¿no? Sí, además, mira, ya aprovecho que además tengo abierto esta diapositiva, que aquí preguntan que, claro, que el tema de la cobertura y tal. Por ejemplo, si tú no tienes cobertura y usas la aplicación, no hay ningún problema. Como veis aquí, hay soporte offline y online, o sea que tú puedes firmar y seguir perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Porque luego cuando se recupere la conexión se van a sincronizar los datos y se van a enviar, ¿vale? De hecho, tenemos la experiencia de un cliente que le pasó justo esta semana anterior, que por el temporal y demás en Lugo, pues habían perdido en toda la planta la electricidad y el transportista pudo perfectamente salir y seguir su transporte porque tenía la aplicación y lo tenía ya ahí, con lo cual firmó y ya luego cuando recuperó cobertura, pues se transfirió toda la información sin problema. Obviamente, si vamos a la parte de WhatsApp y a la parte de enlace web, pues obviamente ahí no tenemos otra que esperar a que tengamos cobertura, ¿no? Hay un tema que también me interesa deciros ahora a los que estáis conectados, que claro, yo he ido dando entrada a cantidad bueno, a todos los que estáis conectados, pero a algunos no tengo ni idea de quiénes sois, porque aparecen como un número no bien identificado. Y como también os habéis dicho, pues a lo mejor si luego la presentación nos la pasa Carlos para poderlas hacer llegar, primero, o bien os ponéis en contacto con la provincial o la asociación integrada de CTM que os ha mandado la información y nos dais vuestros datos, o si no, pues va a ser complicado, ¿no? Eso por una parte. Y luego podéis contactar también directamente con Carlos a través del QR que os ha presentado. Eso sí, os diría por favor que os identifiquéis de qué asociación estáis integrados, ¿no? Porque eso al Ujú. final nos sirve a nosotros para tener constancia de dónde vienen los distintos clientes y luego pues también porque en la relación que tenemos con Trasfollow, lógicamente hay unas tarifas que son las que Trasfollow os va a presentar siendo miembros y socios de CTM, ¿no? Sí, claro. Aquí también preguntaba si los precios son anuales. Claro, tú al final, como decía también José María, tú vas a elegir un paquete al que quieras comprar y lo puedes comprar anual y ya está. Es importante lo que ha mencionado José María. Aunque si no os registráis con el enlace que estábamos comentando antes y decís que es CTM, si me vais a contactar por correo electrónico o por teléfono, lo que queráis, ¿no? Por favor, decirnos que venís de CTM o de las distintas asociaciones, ¿no? que tienen, porque nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para el tema luego de si en el futuro hacemos una cotización a vosotros, pues, o para que os salga lo más beneficioso posible, ¿no? Lo suyo es que designéis a través de qué asociación habéis tenido el conocimiento, porque son organizaciones de la propia CTM y a nivel de conocimiento de datos nos interesa porque hay una relación lógica entre la CTM y las provinciales y las organizaciones de especialidades que pertenecen a la misma. Sí, de hecho, mira, si cuando leéis el código, pues os va a venir a esta página. Y en esta página, aquí debajo del todo, os vendrá de qué asociación venís, ¿no? Y pues y simplemente le pincháis aquí, a iniciar alta, ¿vale? Y os va a redirigir por ejemplo, vamos a poner aquí esta, iniciar alta, y os va a redirigir a Transfollow para nosotros saber que venís ya. Ah, vale, que esto es lo que no está funcionando. Bueno, ahora lo hablo contigo, José María, para que pueda funcionar esto, porque el enlace parece que no está, no está redirigiendo donde tiene que meter el registro, ¿vale? Aquí tendrá que venir con CTM. Está redirigiendo mal.
Pero bueno, simplemente con que pongáis CTM y CMR lo arreglaremos en lo más pronto posible y aquí pues simplemente elegir la asociación y ya está, ¿vale? Pues por mi parte ya está. Creo que hemos respondido a muchísimas preguntas. Algunas supongo que se quedará por ahí porque somos tanta gente que De todas eh, formas, Carlos, bueno, comentaros a los que estáis conectados y a los que sois de las asociaciones que vamos a continuar haciendo más jornadas de este tipo de forma asidua, probablemente una cada 15 días o así, de forma que si alguien se quiere conectar a una nueva, podrá hacerlo. Y porque nuestra intención está que las empresas os pongáis al día con este tema, algo que será obligatorio en octubre y que tenéis que tener también en cuenta lo siguiente, que es que sois cientos de miles de empresas y hay que poner esto en funcionamiento y no esperéis al último día porque tendréis problemas, lógicamente. bueno, pues muchísimas gracias, José María, y pues estamos disponibles para ayudaros y gracias a todos por la asistencia, que ha sido bastante concurrida, ¿no? Mucho más de lo que esperábamos, José María, así que ¿Sí? eh, ya haremos más adelante y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y nada, espero que os haya servido de una jornada interesante para ir tomando conciencia del tema y poder trabajar sobre lo mismo. Sin más, nos cerramos ya la sesión y muchas gracias y buenos días. Gracias.